2. Charla de hoy. Desarrollo natural. El tema de la lucha de la humanidad por la libertad individual es muy complicado. No comienza con la tribu. Miles de años antes de que se formaran las tribus, existían pequeños grupos que no pueden ser considerados tribus. No tenían ningún compromiso entre ellos ni eran familias, porque no nacían de un matrimonio o de ningún otro tipo de relación. Esos grupos, en realidad, no tienen ningún nombre. Se reunían por miedo. Estoy hablando de los tiempos en los que ni siquiera se había descubierto el fuego. La humanidad era realmente gandiana, ni siquiera a la rueca. El miedo a la oscuridad, porque la noche era peligrosa, ha quedado tan grabado que todavía lo llevamos en nuestro inconsciente. ¿Por qué tienes miedo en una noche oscura? Es tu inconsciente colectivo. Todavía alberga memorias de días pasados hace miles de años. ¿Por qué tienes miedo cuando estás solo? Puede que nunca lo hayas mirado desde esta perspectiva. ¿Por qué quieres estar con alguien? La soledad pone triste a la gente. Hacen cualquier tontería para eludir la soledad. Juegan al ajedrez sabiendo perfectamente que todo es irreal. Ni el rey es rey ni la reina es reina. La reina es valiosa como la reina de Inglaterra. Pero fíjate en los jugadores de ajedrez, tan absortos, volcando toda su conciencia, y no solo es el ajedrez, hay miles de maneras de eludir la soledad. Proviene de esos días en los que estar solo era muy peligroso. Había animales salvajes, y todos los animales son más fuertes que el hombre. Los tiempos de los que estoy hablando, se conocen como la era de los mamuts. Animales 10 veces más grandes que los elefantes de ahora. No hay problema. ¿Por qué no podías tener miedo a estar solo? Por la noche, tenías que esconderte en cuevas o subirte a los árboles. Y era muy natural hacer una especie de Lions Club o sociedad rotatoria. Se hacían solo por miedo. Se unían y el más fuerte, naturalmente, se convertía en líder. Y, desde aquellos días, la historia continúa. Incluso hoy en día, el más poderoso es el líder. La ley es él. Eso es lo que Napoleón solía decir. Yo soy la ley. Todo lo que digo se convierte en ley. Ninguna ley está por encima de mí. Es cierto que hay diferencias de fuerza física, diferencias de inteligencia. Desde esos días, la mujer ha sido torturada por el hombre, solo porque su cuerpo es más frágil y menos musculoso. Son más suaves, más cálidas, más cariñosas. Pero no lo suficientemente fuertes para ser luchadoras o boxeadoras. Así que la persona que ostentaba el liderazgo elegía a las mujeres más hermosas. Eran de su propiedad. Y el resto de miembros de la sociedad rotatoria se quedaban con las sobras. Básicamente, eso no ha cambiado en absoluto. Todavía el pobre recoge las sobras. Los reyes, los primeros ministros y los presidentes eligen a las mejores. Hace tan solo 50 años, un solo hombre, el Nizam de Hyderabad, tenía 500 esposas. Era el hombre más rico del mundo, por una casualidad, porque en su estado está la mina donde se encontraron todos los grandes diamantes, el Koh-i-Noor y muchos otros. Todavía contiene diamantes de un valor inmenso. Naturalmente, el Nizam se quedaba con todo lo que le gustaba y el resto era vendido al mundo. Eso estuvo ocurriendo casi durante 1000 años. Había acumulado tantos diamantes que era imposible contarlos. Así que los inmensos sótanos del palacio del Nizam estaban repletos de diamantes, no contados sino pesados, por kilos. Eso nunca había ocurrido en el mundo. Los diamantes no se pesan por kilos. Ni siquiera él sabía hasta dónde llegaba su riqueza. Cualquier mujer hermosa nacida en su estado era su primera elección. Si él la rechazaba, cualquier otro podía tenerla. Entonces, los otros miembros de la sociedad rotatoria, y el del Nizam no es un caso aislado. A través de los tiempos, muchos reyes han hecho lo mismo. Y estoy hablando de esos tiempos. Esos pequeños grupos solían colisionar entre ellos. El único tesoro que poseían era la mujer. No existía el dinero ni el oro ni las piedras preciosas. La única riqueza era la mujer. Así que esos pequeños grupos estaban continuamente luchando y robando mujeres a otros grupos. Esto debe de haber sucedido durante miles de años. Finalmente, a la gente se le ocurrió, la mente del hombre evoluciona muy lentamente, que esta no era la forma correcta. Deberíamos crear tribus más grandes para ser más fuertes y poderosos. Los pequeños grupos no podían sobrevivir, o morían o entraban a formar parte de una tribu mayor.
Las tribus no tenían familias. Continuaron las mismas reglas. Las mujeres se repartían según el poder. La mujer ha sido una mercancía durante millones de años, y parte de ese tiempo la única mercancía. Pero pronto ocurrió un nuevo fenómeno porque todas estas tribus vivían de la caza. Una tribu de cazadores no puede vivir en el mismo lugar durante mucho tiempo porque, tarde o temprano, habrá cazado a todos los animales o estos habrán huido. La tribu tiene que moverse. Te sorprenderá saber que toda la población del mundo civilizado actual procede del área central de Mongolia. Las tribus tienen que viajar en diferentes direcciones. Diferentes grupos de la misma tribu que llegaron a Irán, a Alemania, a la India. Los lingüistas han descubierto que los idiomas de todos estos países sofisticados y cultos del mundo proceden de una misma fuente, el sánscrito. En la lengua alemana el 30% de las palabras proceden del sánscrito. Lo mismo ocurre con el inglés y con el holandés. En toda Europa, son todos hermanos y hermanas. Sus antepasados, un día, vivieron en la Mongolia central. Pero una tribu de cazadores tiene que moverse y tiene que hacerlo en diferentes direcciones. Cada pequeño grupo de gente toma una dirección distinta, hacia donde haya posibilidades de conseguir comida. Pero, pronto, llegó el día. Y ese día llegó gracias a las mujeres, el mérito de una sociedad estable con ciudades, con casas, con una vida tranquila, es de las mujeres porque no iban a cazar. La mayoría de ellas estaban embarazadas, cuidando a los hijos pequeños. Y un hijo tras otro, toda su vida era como una cadena de montaje produciendo toda clase de idiotas. Cuidándolos, no tenían ni el tiempo ni la fuerza. Naturalmente, ellas insistían. Deberíamos vivir de fruta, no de carne. Hay árboles de sobra. Y, pronto, los hombres tuvieron que hacer caso a las mujeres porque los animales estaban desapareciendo. Pero no se puede depender de la fruta, a no ser que empieces a cultivar. Y la mujer observó el crecimiento de las plantas y los frutos y, luego, que los frutos maduraban y caían al suelo produciendo una planta. Entonces pidió que se cultivara. Los nómadas siempre se estaban trasladando de un lugar a otro y, en cierto sentido, el hombre todavía sigue siendo nómada. En el fondo de su mente, siempre está cazando algo. Cazando a esta mujer, a aquella, yendo a ver el Taj Mahal, ¿para qué? La mujer está más interesada en la casa, en su decoración, en ponerla bonita, en hacerla más cálida, más hospitalaria para los extraños. Todo el mérito de las ciudades recae en la mujer. El hombre no es el fundador de las ciudades. Si el hombre pudiera elegir, elegiría un caballo árabe y salir de caza o visitar lugares. Un extraño deseo de estar siempre en cualquier otro lugar. Fíjate en los turistas, todo tipo de cámaras y los últimos lentes colgando a ambos lados de sus hombros. Van a prisa de Ajanta a Ellora, de Khajuraho a Katmandú, y lo único que hacen es sacar fotografías. Lo cual es absolutamente estúpido porque todas esas fotos se pueden encontrar en todas las ciudades, y mejores, porque han sido tomadas por profesionales. Estos aficionados se toman tantas molestias y al final descubren que la película está en blanco. Y han estado desde Kabul a Katmandú. Y lo que desean es llegar a casa para ver todos estos hermosos lugares en el álbum de fotos. Pero cuando están en esos hermosos lugares no tienen tiempo para verlos. Miran a través de sus cámaras. El ángulo correcto, 1 metro en la otra mano, midiendo la luz, y no uno, sino docenas de idiotas haciendo ese mismo tipo de cosas. Un solo idiota podría hacerlo y distribuir copias a todos los otros admiradores idiotas. Parece extraño, pero la verdad es que el nómada todavía está vivo en el hombre. Se ha quedado arraigado en lo profundo de su inconsciente, pero aparece de diferentes formas. En Estados Unidos, hay estudios que demuestran que los hombres cambian de casa cada 3 años. La media es la misma, los hombres cambian de mujer cada 3 años. Y también es la misma media en cuanto al trabajo. Cada 3 años hay un cambio. 3 años parece ser el límite que uno puede tolerar, el tiempo máximo de aburrimiento que uno puede soportar. Y luego llega el salto cuántico supremo, cambia de coche, cambia de casa, cambia de esposa, cambia de ropa. La gente cambia incluso su cara por medio de la cirugía plástica. Una nariz un poco más larga, ¿qué va a ser? La gente se hace estiramientos de cara para parecer un poco más joven. Pero ha llegado a la escena gente nueva, más joven. ¿Quién se va a hacer cargo? Gente joven de segunda mano. Pero cambia.
No te quedes quieto en silencio, haz algo. La mujer ha sido responsable del desarrollo de las grandes ciudades. Por los hijos, la mujer insistió en el matrimonio, porque sin matrimonio ¿quién aceptaría la carga de los hijos? El hombre ha aceptado el matrimonio bajo coacción. Por eso, si te fijas en la cara de las personas casadas, realmente necesitan un estiramiento. Todo ha sido bajo coacción. De lo contrario, la sociedad, el gobierno y la propia mujer no tendrán ningún contacto contigo. De ahí que la virginidad sea tan venerada. Es para obligar a los hombres. Antes, cásate, luego acércate. De lo contrario, gritaré. La tribu, finalmente, se convirtió en los cimientos del matrimonio, porque la tribu es algo grande y se vuelve mayor cada día. Y, sin duda, fue un movimiento hacia la libertad individual, porque en una tribu no hay ninguna libertad individual. En una tribu, simplemente eres una parte. Si no funcionas de acuerdo con las órdenes de la tribu, esta simplemente te boicotea. En pueblos indios, yo he visto con mis propios ojos, en la India no te puedes casar con una viuda. En realidad, responde a una misma lógica. Si los hombres empiezan a casarse con viudas, ¿a quién le importa la virginidad? De un modo extraño, las viudas son más hermosas. Quizá tengan que ponerse más guapas, de lo contrario ¿quién se interesaría por ellas? Las vírgenes son inexpertas, tienen un aspecto infantil. Las viudas tienen experiencia, son más refinadas, más atractivas. Pero en un pueblo indio, si te casas con una viuda, todo el pueblo, que todavía es una tribu, te boicotea, y el boicot es total. No puedes tomar agua del pozo del pueblo, no puedes comprar nada en ninguna tienda del pueblo. Nadie te recibirá en su casa. El pueblo te ignorará por completo, como si no existieras. No puedes vivir, es imposible. Si no puedes comprar nada y nadie te habla, si ni siquiera puedes tomar agua del pozo, la vida se vuelve imposible. ¿Qué clase de libertad? En una estructura tribal no hay libertad. Es el deseo de libertad lo que causó que, poco a poco, las tribus se dividieran en unidades individuales, pequeñas unidades que llamamos familias. La familia goza de cierta libertad. Especialmente, con la llegada de vehículos como el automóvil, uno no puede concebir cómo funciona esta existencia. Nadie habría podido concebir que los automóviles pudieran traer algo de libertad al mundo. Ahora te puedes alejar 20 kilómetros de tu mujer en compañía de tu amante, y la mujer nunca se enterará. Los chicos y chicas que no están casados pueden encontrarse. Los automóviles han producido una revolución. Pero lo que se busca es libertad. Sin embargo, la familia todavía intenta obstaculizar por todos los medios esa búsqueda y no traspasar los límites. Es una cuestión de prestigio. Yo te estoy enseñando algo definitivo. El mundo no podrá ser libre hasta que no desaparezcan también las familias. Al desaparecer estas, desaparecerían las naciones. La familia es la unidad, los ladrillos de la nación, desaparecerían las iglesias y las religiones. Necesitamos un mundo de individuos. Es cierto que significa una enorme responsabilidad. Pero disponemos de todo lo necesario. No tienes que preocuparte por lo que pueda ocurrir si dos personas solteras sin las ataduras de la ley, de la sociedad, de la tribu, de la familia y del país tienen hijos. ¿Qué será de esos pobres niños? Esos niños no son necesarios. Su única función es ayudar a la Madre Teresa. Aparte de eso, no son en absoluto necesarios. Ahora existen 3 tipos de píldoras anticonceptivas. La primera píldora supuso una gran revolución, pero no era 100% segura. Había que tomarla diariamente, y un día no se toma y, qué casualidad, de repente, aparece el novio. La mente humana siempre piensa de la siguiente manera: no te preocupes. Cada vez que se hace el amor no te quedas embarazada. Eso solo ocurre de vez en cuando. Atrévete. Además, no sería correcto rechazar al novio. Esta píldora supuso una gran ayuda para reducir el índice de natalidad, pero de vez en cuando una joven virgen se quedaba embarazada. Eso es lo que yo creo que le ocurrió a María. Debió de haberse olvidado de tomar la píldora. Los cristianos y los judíos deberían estar muy orgullosos por haber sido los descubridores de la píldora. La prueba es Jesucristo. La segunda píldora es muy significativa. Puedes tomarla después. Puedes hacer el amor y luego tomar la píldora. No es necesario tomarla diariamente. Y la tercera píldora igual a hombres y a mujeres.
No hace falta que la mujer tome la píldora, la toma el hombre. Pero, claro, este tiene que tomarla antes de hacer el amor. Después de hacerlo, ya se puede tomar toda la caja de píldoras, no servirá de nada. Los niños siempre han sido un problema. ¿Cómo puede liberarse la gente de todas las ataduras de la posesividad? Pero ya no es necesario. La gente puede vivir como individuos. No hay animales salvajes. No necesitas estar continuamente alerta. No hay animales salvajes. Incluso en las noches oscuras puedes estar solo sin ningún miedo. La función de la familia se ha terminado. Te liberó de la tribu. Ahora, también tienes que liberarte del matrimonio y de la familia. Eso no significa que sea obligatorio, porque, entonces, sería otra forma de esclavitud. No implica que tengas que, simplemente significa que existe la opción de vivir con la mujer que amas, o no vivir juntos, de amar a una mujer para toda la vida, o ir alternando al estilo estadounidense. No hay nada malo en ello. Cualquier cosa que te haga feliz es absolutamente buena. Amrito, ¿te preocupa, realmente? Es algo de lo que hay que preocuparse. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón e Italia eran amigos, aliados, en contra de Estados Unidos y del resto del mundo. Durante 5 años, fueron los vencedores. Fue la insensatez de Adolf Hitler, que resulta natural. Si llevas 5 años ganando y grandes naciones se rinden en un día, te vuelves tan arrogante que empiezas a olvidarte que hay 1001 cosas que pueden cambiar la situación. Podría haber vencido en Occidente, y Japón iba ganando. Incluso Calcuta empezó a ser evacuada porque las fuerzas japonesas habían llegado a Rangún y sus bombas estaban alcanzando Calcuta. La combinación de los japoneses y los alemanes era extraña. A mí también siempre me ha parecido curioso que la mayoría de mis sanyasin sea de Japón o de Alemania. Pero, al atacar Rusia, Adolf Hitler tenía un pacto de amistad con ellos, de no agresión. Pero al verse vencedor, rompió el pacto. Había conquistado casi toda Europa. Y Japón, su aliado, se extendía por todo Occidente. Hitler se olvidó por completo de que derrotar a Rusia era una empresa muy difícil. Se olvidó de que, a lo largo de la historia, muchos habían intentado derrotar a Rusia, pero su geografía y su clima son tales que nadie ha sido capaz de derrotarla. Llegaron al mismo punto. Rusia está cubierta de una espesa capa de nieve 9 meses al año. Y es tan enorme que se extiende por 2 continentes. Un extremo acaba en Oriente y el otro en Occidente. Es 2 continentes juntos. Tiene suficientes soldados para defenderse de cualquiera durante 3 meses. Y después no se preocupa. Después, el clima se hace cargo. En esa espesa nieve, los ejércitos de los enemigos empiezan a perder su vía, a olvidarse de dónde han venido y por qué. Las provisiones no llegan, toda comunicación con sus países de origen queda cortada. En toda la historia de Rusia, siempre se ha mantenido invencible en el mismo punto. Adolf Hitler quizá pensó que él lo lograría. Ciertamente, lo logró, pero después de esos 3 meses tuvo que rendirse. Y, al rendirse él en Occidente, su aliado japonés tuvo que rendirse en Oriente. Estaban juntos tanto para ganar como para perder. Pero el milagro es que Estados Unidos derrotase a Alemania, Japón e Italia. No cuento a Italia porque los italianos son buena gente. Nunca les importó si habían vencido o habían sido derrotados. Estaban completamente metidos en sus espaguetis cuando levantaron la cabeza, vieron que la escena había cambiado y regresaron a sus espaguetis. Italia ha sido el único país que, después de la guerra, ha seguido igual que antes. Pero son gente muy cariñosa. Es el único país que lleva 2 años luchando continuamente por mí. Y ahora, el Partido Radical me ha pedido mis bendiciones. Debemos iniciar un movimiento para la integración del Vaticano en Italia, y en contra de que el Papa pueda ser a la vez la cabeza de una religión y de un Estado. Les he enviado mis bendiciones. Luchad. La propia existencia del Vaticano es una gran falta de respeto. ¿Qué tiene que ver la religión con la soberanía? De hecho, una persona religiosa no debería tener nada que ver con la política. Pero, como sabes, los italianos son italianos. Lucharán, pero su lucha será deplorable. Harán mucho ruido. Ruido radical, pero si nadie escucha, ¿por qué preocuparse? Se está preparando la festa. La revolución puede esperar, pero Japón y Alemania demostraron ser un milagro. Ambas naciones son más poderosas ahora que antes de la Guerra Mundial. Su derrota no las ha destruido.
Al contrario, las ha hecho más fuertes. Ahora, Alemania es más poderosa que cuando estaba en manos de Adolf Hitler. Y Japón ha resultado aún mejor. La pregunta de Amrito es que Japón es un país muy tribal, puede que el más tribal del mundo, muy tradicional, muy ortodoxo. Aquí, los terapeutas de mis grupos me piden consejo acerca de qué hacer con estos japoneses. Los terapeutas están instruidos en el psicoanálisis de Sigmund Freud y otras escuelas de terapia de Occidente, donde se asume un hecho científico, y puede que fuese un hecho científico en las personas que Sigmund Freud estudió. Que todas las chicas odian a su madre, que todos los chicos se enamoran de su madre, que todos los chicos quieren matar a su padre porque él es el obstáculo y que todas las chicas, de algún modo, desean eliminar a la madre porque está impidiendo su relación amorosa con su padre. Estas asunciones en Occidente se han convertido casi en hechos científicos. Y tienen algo de cierto. Pero si dices a un japonés, inconscientemente, estás pensando en matar a tu padre. El padre es tan respetado que incluso la idea, el japonés matará al terapeuta. ¿Cómo te atreves a decirme tal cosa? Di a un japonés, estás enamorado de tu madre, y te dará tal golpe de karate que te olvidarás de todos tus psicoanálisis. Durante muchos años, he tenido que impedir que los japoneses hiciesen grupos de terapia diciendo, estos grupos no son para ti. Toda su tradición es muy pesada y, además, proceden de una rama diferente. Ellos no proceden de Mongolia. Los japoneses, los chinos y los birmanos tienen diferentes orígenes. Sus lenguas son diferentes. No tienen ninguna relación con el sánscrito, ni tienen el mismo tipo de cultura, educación o historia. Te sorprenderá saber que creen en el comportamiento adecuado y las maneras hasta tal punto que es algo casi sagrado y religioso. Me acuerdo de un hombre, un gran guerrero que, además, era un maestro en el arte de la espada. Fue a ver al emperador. Se olvidó de inclinarse de la forma adecuada, algo insignificante, pero se sintió tan culpable que inmediatamente se hizo el harakiri allí mismo. Esa es la única forma de deshacerse de la culpa. Nada de disculpas como, lo siento, señor. Eso no sirve. Solo hay una cosa que demuestra que realmente lo sientes. Estoy acabado. Se clavó la espada en su centro del ara, su ara, y murió allí mismo. Cuando sus estudiantes se enteraron, y tenía 300 discípulos aprendiendo con él, todos se suicidaron por el mal comportamiento de su maestro. Su maestro. ¿Cómo iba a vivir toda su vida con esta carga? Es mejor acabar con todo. Toda la escuela de guerreros sucumbió por un pequeño gesto. Se trata de un tipo de personas diferente. Con ellos, Sigmund Freud no serviría de nada. La pregunta de Amrito es que esas personas tribales han tenido mucho éxito en el trabajo en equipo, no requiere individualidad, requiere integridad. Están dispuestos a sacrificarse a sí mismos en el nombre de la religión, en el nombre de la nación. Ha habido infinidad de casos graciosos. 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, encontraron a un hombre solo en las junglas de Birmania, luchando, matando a gente. Mataba a todo aquel que se le acercara. Para él, la Segunda Guerra Mundial todavía continuaba. No se había enterado de que ya habían pasado 30 años, resultó muy difícil apresarlo. Fue capturado y llevado a Japón, y vio con sus propios ojos que su país había sido derrotado. La gente que lo había capturado se olvidó de que era japonés, inmediatamente, se hizo el harakiri. ¿Derrota del país? ¿Cómo vas a vivir con tal herida? Había estado luchando solo durante 30 años, contra todo el mundo. Mataba a cualquiera que pasara por el bosque. La guerra continuaba. Este no es un caso aislado. Se dieron otros 3 casos en diferentes lugares. No se lo podían creer, y cuando lo creían, se hacían el harakiri. Esta es una cultura diferente y una sociedad diferente. La integridad de esta gente, incluso en la derrota, Hiroshima y Nagasaki completamente destruidas. Precisamente ayer, pregunté a un científico japonés que me ama, lleva 20 años trabajando en los efectos de la radiación en Hiroshima. Le pregunté, ¿cómo está la situación? La tierra aún está yerma, despoblada. Me miró. No podía creer lo que le estaba diciendo. Finalmente, comprendió. Me dijo, no, ahora Nagasaki es una ciudad mucho más grande que Nueva York. Hiroshima es una ciudad más grande que Tokio. Son un tipo de personas diferente. Producen de todo y son competitivos en el mundo.
Y en esa competición, Estados Unidos parece estar perdida sin saber qué hacer, porque el yen japonés está subiendo y el dólar estadounidense está cayendo. Es cierto que un colectivo puede ser condicionado de la forma que lo están los japoneses y los alemanes, a pequeña escala, de que son una raza superior. Los japoneses creen que son los hijos directos del sol, que son una raza divina. Por eso Adolf Hitler intentaba convencer a los alemanes. Sois arios nórdicos puros. Vuestro destino es gobernar el mundo. Y mató a 6 millones de judíos, porque proclamaban ser el pueblo elegido de Dios. Adolf Hitler tenía que matarlos para demostrar, a ver quiénes son los elegidos, vosotros o nosotros. Matando a 6 millones de judíos, convenció al resto de los alemanes de que, realmente, somos los elegidos. Esta gente está condicionada, y una mente condicionada puede funcionar mejor. La mente incondicionada, meditativa, silenciosa y relajada no es una obsesa del trabajo. Disfruta de la vida, ama la vida. El trabajo es algo secundario. Es necesario, así que lo hace. Pero él no está hecho para el trabajo está hecho para él. Los valores cambian. Ciertamente, en un país formado por individuos completamente independientes, el nivel de producción bajaría, pero su felicidad aumentaría. Su moneda no empezaría a elevarse hasta las estrellas, pero su éxtasis sí las alcanzaría. Habría un tipo de atmósfera completamente distinto, no competitivo, sin la preocupación de prevalecer sobre nadie. La victoria no tendría ningún valor. En realidad, sería fea. Derrotar a alguien no es un valor que pueda ser considerado humano. La victoria forma parte de nuestro pasado animal. Así que es cierto que si la gente se vuelve cada vez más independiente de la familia, de las tradiciones y de las moralidades, muchas cosas que ahora son consideradas importantes desaparecerán. Pero aparecerán muchas cosas nuevas que no habían aparecido ni en tus sueños más osados. Ser simplemente un ser feliz, lo bastante sano para producir ropa y alimentos para ti y para los que amas. No competitivo, no político, sino inmensamente religioso en el sentido de estarle agradecido a la existencia por haberte dado una vida tan esplendorosa, tan feliz, con una dicha desbordante, con que ocurra en un solo país, se extenderá como un fuego en el que los condicionamientos japoneses o alemanes, por muy antiguos que sean, desaparecerán. No es sorprendente que los políticos alemanes y el parlamento alemán me tengan tanto miedo. Normalmente, puede que no lo parezca, pero sé perfectamente que soy peligroso, y su miedo es real. Pero ningún acto que salga del miedo tendrá éxito. Tendrán que afrontar la realidad que crearán mis Sanjasins cuando regresen a Alemania. Están creando una conmoción. ¿De qué tenéis miedo? No es extraño que Alemania permita que los terroristas celebren su conferencia internacional allí. Y, a la vez, están aprobando una ley en el Parlamento para que yo no pueda entrar en el país o en ninguno de sus aeropuertos. No les preocupan los terroristas. Y era una conferencia mundial de terroristas de todo el mundo. Ellos no son un peligro. Yo soy un peligro, porque ¿qué pueden hacer los terroristas? A ellos, el ejército alemán puede hacerles frente, pero ningún político alemán puede enfrentarse a lo que yo hago. Incluso si Adolf Hitler, de algún modo, resucitara, le pondría firme. Él era un chiflado. Mis Sanjasins le agarrarían inmediatamente, le apuntarían a grupo de terapia. Un científico japonés, amigo del emperador de Japón, estuvo aquí. Me dijo, me gustaría invitarle a Japón. Tengo cierta amistad con el emperador. Le conoce, lee sus libros, pero, desafortunadamente, no tiene ningún poder, es solo una figura simbólica. Tiene que firmar todo lo que se apruebe en el Parlamento. Y mucho me temo que, si menciono su nombre, el Parlamento puede que no le acepte ni como turista. El miedo de esas personas es comprensible. La pregunta de Andrito es absolutamente correcta. Yo no quiero un mundo que produzca cada vez más armas, que produzca cada vez más cosas innecesarias. Por ejemplo, en Europa se produce tanta mantequilla que tienen que tirar montones de ella al mar, y en Estados Unidos se está haciendo lo mismo. Cada 6 meses, miles de millones de dólares en alimentos son arrojados al mar. Pero no dicen a la gente, tranquilos, no produzcáis tanto. No necesitamos edificios como los rascacielos de Nueva York, ni tampoco necesitamos las 1001 cosas que se han vuelto casi necesarias tan solo por la publicidad que te las impone hasta que se te acaban metiendo en la cabeza.
En la actualidad, en todo el mundo, solo hay una cosa internacional: la Coca-Cola. Hasta yo he tenido que beber Coca-Cola. Esa es la única hermandad internacional, la hermandad de la Coca-Cola. Hay miles de cosas que no son necesarias, pero se producen porque la gente está de acuerdo en ahorrar más dinero. La gente es codiciosa y su codicia no tiene límite. Precisamente el otro día, os hablaba de un movimiento surgido en Estados Unidos, el movimiento de las patatas de sofá. Miles de personas se han unido a él. No es una broma, porque ¿qué otra cosa puedes ser? Si el tiempo medio que pasas sentado y viendo televisión es 7 horas y media, eres tan solo una patata, ni siquiera eres un ser humano. Esa es toda tu vida. Cuando os encontréis con Dios, os preguntará: ¿qué habéis hecho? Y vosotros contestaréis: nada. Éramos miembros del movimiento Televisión Coca-Cola. Somos patatas. En una sociedad más simple, debería proveerse de todo lo necesario, debería producirse. Pero se desperdicia mucho innecesariamente. El hombre no tiene tiempo para ser él mismo, para estar con él mismo o, simplemente, para estar en silencio, tocando la flauta. Es cierto que no necesitamos esa mente condicionada que hace que el hombre sea casi un robot. El condicionamiento japonés es el de un robot, y lo mismo ocurre con el condicionamiento alemán. Mi propuesta es que creemos robots que hagan todo el trabajo para que el hombre esté libre para disfrutar de la vida, para amar, para danzar, para cantar, para descubrir nuevos placeres, nuevas aventuras, nuevos desafíos. Existe una extensa y hermosa literatura. Estos patatas nunca se enterarán de ello. Existe una magnífica música, poesía. Estos obsesos del trabajo nunca se darán cuenta, no tienen tiempo. Y lo que están produciendo es basura. Amrito, yo estoy a favor de un mundo más simple en el que las necesidades básicas del individuo estén cubiertas, en el que se le proporcionen oportunidades básicas para su crecimiento espiritual, y en el que la individualidad se convierta en el valor más fundamental. No hay nada por encima del individuo, y su libertad es sagrada. Ahora, después de la difícil pregunta académica del Dr. Amrito, algo sencillo, algo humano, un viernes por la tarde, a última hora, el jefe dice a un empleado que tendrá que quedarse a trabajar hasta tarde. Así que este pide a un amigo suyo que se pase por su casa y se lo diga a su mujer. El amigo llamó a la puerta y le abrió la mujer. Tu marido llegará tarde a casa, le dice el amigo. ¿Qué te parece si subimos y echamos un polvo? La mujer se escandaliza e intenta dar un portazo. Te doy 50 euros. Insiste el amigo. ¿Cómo te atreves? Le reprocha la mujer. De acuerdo, 100, dice el amigo. No estaría bien, le dice la mujer. Venga, 200 euros, le dice el hombre, solo por media hora y tu marido nunca se enterará. La mujer acabó aceptando el dinero y el amigo se lo pasó en grande. Cuando el marido volvió a casa, preguntó a su mujer. ¿Ha venido mi amigo a decirte que volvería tarde del trabajo? Sí, respondió la mujer. Espero, le dice el hombre.